Comenzamos este tema 1, que es el primer tema que realmente está más relacionado con lo que será el contenido de la asignatura en el futuro, sobre una introducción a los vectores. En principio, todo el mundo debería venir de bachillerato con una noción de lo que es un vector, pero eso es un punto en el que debemos resetear y asegurarnos que todos estamos hablando el mismo lenguaje y que todos tenemos el mismo background. El contenido del tema pues será definir en primer lugar qué son los vectores y algunas operaciones básicas entre vectores y escalares. Luego definiremos lo que es una combinación lineal, eso será la primera sesión, y en la segunda sesión utilizaremos estas operaciones para definir producto interno, para definir la norma, la longitud de un vector, vectores unitarios, distancias, ángulos, y haremos eh, algún comentario sobre la multiplicación por matrices. Este tema se ha basado en el capítulo 1 del libro de Gilbert Strange de Introducción al Álgebra Lineal y en el capítulo 1 del libro de David Ley, también de Álgebra Lineal y sus aplicaciones. Los vectores se desarrollaron a lo largo del siglo XIX, una herramienta relativamente reciente para lo que son las matemáticas, y lo desarrollaron matemáticos como Gauss, que fue un gran matemático suizo, Hamilton, inglés, Maxwell, y fijaos cómo se va haciendo desde comienzos del siglo XIX hasta finales del siglo XIX. De hecho, la formalización que utilizamos nosotros no fue hasta casi principios del siglo XX en que se dotó de las estructuras y la forma de operar que normalmente utilizamos ahora. Y fue Josiah Gibbs, un profesor de la Universidad de Yale. El que quiera saber más sobre la historia de los vectores, pues aquí tiene un par de páginas web donde está bastante bien contada. ¿Qué es un vector y qué operaciones básicas podemos hacer con ello? Bueno, pues de forma muy informal diremos que un vector es una colección de n números del mismo tipo y diremos que tiene n componentes, que las numeraremos entre 1 y n. Esta es una definición muy simplista porque hay otras cosas que son vectores y no se ajustan a esta definición, pero bueno, de momento vamos a sobrevivir con ella. Al final de curso haremos una definición formal de qué es un espacio vectorial y veremos cómo los vectores pues, se pueden aplicar a elementos como una función, una secuencia infinita de números, etcétera. Todo eso pueden ser vectores. Un ejemplo de qué es un vector. Bueno, pues si yo tengo una colección de 3 números enteros, los pongo entre paréntesis y listo cuáles son los números enteros que están en mi colección, por ejemplo el -1, el 0 y el 1, y digo que este es un vector que pertenece a Z3. Z porque cada uno de estos números son enteros, y 3 porque tengo 3 enteros. Si lo que tengo son dos números racionales, por ejemplo el -1.1 y el 1.1, pues tengo un vector que pertenece a Q2. Q porque son dos números racionales y 2 porque tengo dos números racionales. Si lo que tengo son dos números reales, por ejemplo el -1.1 es un racional, pero todos los racionales son reales también, y raíz de 2, que es un número irracional, no pertenece a los racionales, pero sí pertenece a los números reales. Entonces son dos elementos, pues tendré un vector que está en R2. Y a lo largo del curso iremos utilizando una herramienta, bien MATLAB, bien Octave, que es una versión equivalente gratuita. Y la sintaxis para ambos es exactamente la misma. Y entonces tenemos, pues, si yo quiero definir el vector -1.1 raíz de 2, pues lo tengo que hacer como vector columna, lo tengo que hacer entre corchetes, estos sustituyen a los paréntesis, y para separar los diferentes elementos utilizo punto y coma, que lo que me dice es que estoy definiendo un vector columna. Si yo quiero transponer un vector, hacer que un vector columna con n componentes pase a ser un vector fila,
pues lo que tengo que hacer es hacer la transpuesta. Esta transpuesta me pasa de estos vectores columna a fila o viceversa, de fila a columna. Por ejemplo, la transpuesta de -1, 1, denotamos la transpuesta como una T mayúscula utilizada como superíndice, pues será -1, 1 puesto como vector columna. Para definir un vector fila en MATLAB, pues lo que hago es que no pongo ese punto y coma, dejo simplemente un espacio y él ya entiende que se trata de un vector fila. Si quiero transponerlo, utilizo el apóstrofe. Cuidado si el vector contiene números complejos, porque el apóstrofe significa otra cosa, pero mientras trabajemos en los números reales, pues el apóstrofe será la transpuesta. Si yo quiero sumar dos vectores, pues lo que tengo que hacer es solamente puedo sumar vectores que sean de la misma dimensión y que tengan la misma forma, o sea que sean los dos vectores columna o los dos vectores fila. Lo que tengo que hacer es sumar la primera componente con la primera componente del segundo vector, segunda componente del primer vector con segunda componente del segundo vector, etcétera, teniendo al final un vector que es la suma de los dos, ¿no? Por ejemplo, si queremos sumar estos dos vectores, que están los dos en R2, pues tendría -1.1 más -1.1 sería -2.2, 1.1 más raíz de 2, pues 1.1 más raíz de 2. Y la forma de hacerlo en MATLAB, pues es simplemente utilizando el operador más. La suma es conmutativa, por lo tanto es lo mismo sumar v más w que w más v. A lo largo de todo el curso utilizaremos la letra negrita para denotar vectores, mientras que los no negritos suelen denotar valores escalares. La suma de vectores en dos dimensiones y en tres dimensiones sigue una regla que se llama la regla del paralelogramo. Si yo tengo el vector v que me representado por este vector y el vector w representado por este otro vector, pues v más w es el extremo del paralelogramo formado por estos dos vectores. Estos dos vectores comienzan en 0. Fijémonos en este ejemplo particular, pues v es el vector 4, 2. Entonces sería 4 en la dirección x1, en la dirección de la primera componente, 2 en la dirección de la segunda componente. W es el vector -1, 2, sería -1 en la dirección de la primera componente, 2 en la dirección de la segunda componente. Con estos dos vectores, ahora construimos un paralelogramo, simplemente trazar pues una recta, un segmento paralelo al vector v que comience en el vector w, sería este segmento. Hacemos lo mismo con la w, un segmento paralelo a w que comience en el vector v. Este sería la esquina opuesta al punto 0, 0 de este paralelogramo, y el vector que va desde 0, 0 hasta esta esquina pues sería el vector v más w. Esto podemos hacerlo en dos dimensiones y en tres dimensiones. En más dimensiones la equivalencia conceptual es igual, lo que pasa es que no podemos representarlo. En este caso particular pues sería 4 menos 1, 3, 2 más 2, 4. Y efectivamente esta esquina está en la posición 3, 4, ¿no? 3 en la dirección x1, 4 en la dirección x2. Dado un vector v y un escalar c, puedo definir la multiplicación entre c y v de la siguiente forma. La multiplicación entre c y v, pues de nuevo, esto es solamente para vectores en Rn, pero de momento es lo que vamos a utilizar. Bueno, pues sería multiplicar por c cada una de las componentes de ese vector. Por ejemplo, si yo quiero multiplicar -1, 1 y 1, 1 este vector por 2, pues es simplemente todas las componentes por 2. Si yo quiero multiplicar el mismo vector por -1, pues lo que hago es multiplicar cada una de las componentes por -1. En MATLAB, la forma de conseguir esto pues sería, este sería nuestro vector original, multiplicarlo por 2 o cambiarle de signo. ¿Cuál es la forma de todos los vectores que tienen la fórmula c por w? O sea,
digamos que tenemos un vector W, por ejemplo el menos 1, 2, que tenemos menos 1 hacia la izquierda, 2 hacia arriba, y cuál es el lugar geométrico de todos los vectores que son este vector W multiplicado por un factor. Por ejemplo, el 2W lo tengo aquí. El 2W sería el menos 2, 4. Pues menos 2 hacia la izquierda, 4 hacia arriba. El menos W sería el 1 menos 2. 1 hacia la derecha, 2 hacia abajo. Vemos que todos estos vectores están en una recta. ¿Es cierto eso? Sí. En general, para cualquier W que no sea nulo, los vectores de la forma C por W, donde C es un escalar, pues estarán en la recta. Si la C es positiva, pues tendrán el mismo sentido del vector W, y si la C es negativa, pues estarán en sentido contrario del vector W. Las propiedades de los vectores, de forma ultra simplificada y particularizándolo para los vectores en Rn, pues serían las siguientes. Estas propiedades aplican a todos los espacios vectoriales. Lo que pasa es que hay que matizar un poco cuáles son las operaciones. Nosotros estamos particularizando para las operaciones habituales en el espacio Rn. Dado cualquier tripleta de vectores U, V y W y cualquier pareja de escalares C y D que sean reales, tenemos las siguientes propiedades. La suma es conmutativa, da lo mismo hacer U más V que V más U. Es asociativa, podemos hacer las sumas de vectores en el orden que queramos. Tiene un elemento neutro, al sumar el vector 0, 0, 0, n ceros, porque estamos en Rn, pues U más el vector 0 es lo mismo que U, y 0 más el vector U también es lo mismo que U. Tiene un elemento simétrico, quiere decirse que para cada vector U soy capaz de encontrar otro vector tal que cuando se lo sumo al primero obtengo el elemento neutro de la suma. En este caso el elemento simétrico siempre es el menos U. Para el producto con escalares, entre la suma de vectores y escalares, pues son distributivos, y son distributivos en los dos sentidos. Si yo tengo un escalar y lo multiplico por una suma de vectores, el resultado es lo mismo que si yo cojo ese escalar y lo multiplico por el primer vector más ese escalar por el segundo vector. Si tengo una suma de escalares y lo multiplico por un vector, es lo mismo que si multiplico ese vector por el primer escalar más el mismo vector por el segundo escalar. Y además también es asociativa. Es asociativa, quiere decir que si yo tengo C por D por U y primero he hecho D por U y luego lo multiplico por C, siendo C y D dos valores escalares, pues es lo mismo que si yo agrupo primero los C, los escalares, y luego hago una única multiplicación. Y también hay un elemento neutro de la multiplicación por el escalar, en este caso es el 1. Cuando yo multiplico un vector por 1, pues me queda el mismo vector. Con estas operaciones podemos definir lo que se llaman combinaciones lineales. Una combinación lineal no es otra cosa que una suma de vectores, una combinación lineal de p vectores con unos pesos x, x sub i, pues son los x sub i son escalares, los v sub i son vectores, y es simplemente pues v1 por x1, o sea, esta es la multiplicación por un escalar, x2 por v2, xp por vp, y todos estos vectores los sumamos a continuación y obtenemos un único vector. Por ejemplo, el vector menos 1, 1 con peso 1 medio más el vector 2, 2 con peso menos 2 tercios, lo que nos da es un vector que tiene por componentes menos 5 sextos y menos 11 sextos. Podemos conseguir este resultado en MATLAB de esta forma, con lo cual vemos que la combinación lineal de vectores es simplemente coger vectores, ponerle cada uno una serie de pesos y realizar pues el producto por los escalares correspondientes y luego sumar todos los vectores.
Esto lo podemos poner de esta forma más extensa o de forma muy compacta, así como la suma desde 1 hasta p del vector y por el peso que le toque a ese vector. Esto de la combinación lineal es una cuestión que aparece en ingeniería biomédica en múltiples aplicaciones. Aquí pongo solamente una de ellas. Por ejemplo, las neuronas se conectan entre ellas y reciben entradas de otras neuronas. Y un modelo relativamente aceptado, aunque sencillo, de una neurona es que la salida que produce esa neurona, las entradas le entran a la neurona a través de las dendritas y produce una salida, una excitación eléctrica también, a través del axón y de los terminales de el extremo terminal de esa neurona. Bueno, pues la salida que vamos a tener de las neuronas es la combinación lineal de las entradas, cada una con diferentes pesos, y luego se produce una operación no lineal dentro de la neurona. Pero la entrada a través de las dendritas se realiza a través de una combinación lineal de las entradas. En el cerebro humano, ya por curiosidad, en el cerebro humano hay del orden de 10 elevado a 11 neuronas y hay alrededor de 10 elevado a 18 conexiones. Sigamos con nuestro ejemplo de combinaciones lineales de vectores. Supongamos que tenemos estos dos vectores, el 4, 2 y el menos 1, 2. Lo llamamos v y w. Los tenemos aquí representados. Pues el v sería el 4, 2, el w es el menos 1, 2. Y ahora quiero hacer diferentes operaciones. Quiero hacer, por ejemplo, v menos w. Bueno, pues v menos w resulta que cae aquí. Una forma fácil de obtener v menos w con la regla del paralelogramo, como estoy haciendo menos w, pues lo que tengo que hacer es invertir w. Se me vendrá en la misma dirección de w, pero en la dirección contraria. Y luego aplicar la regla del paralelogramo a los vectores v menos w, es la suma de los dos que me quedaría aquí. Si lo hago al revés, w menos v, entonces el que tengo que invertir es v, me vengo hasta aquí menos v, y ahora aplico la regla del paralelogramo a los vectores w y menos v, obteniendo este otro resultado. Resulta además que w menos v es justo el vector contrario de v menos w. Si los sumo, los dos, me da 0. Además, las combinaciones lineales las podemos pensar como que lo que nos están diciendo es como unas instrucciones de viaje. Por ejemplo, imaginemos que yo tengo la combinación 1/3 de v más 1/2 de w. Bueno, pues 1/3 de v lo que me estaría diciendo es en la dirección de v viaja 1/3 a longitud de v. 1/3 a longitud de v sería pararme aquí. En la dirección de w viaja 1/2 de w. Sería pararme aquí. Y ahora suma estos dos vectores que acabas de obtener, obteniendo este nuevo resultado. Bueno, pues este es el efecto de aplicar esta combinación lineal a estos dos vectores. Y efectivamente podemos de forma intuitiva pensar que los coeficientes, los pesos con los que utilizamos, con los que participan los vectores dentro de la combinación lineal, pues son las instrucciones de cómo tenemos que viajar dentro de este plano formado por v y w. ¿Qué forma tienen todos los vectores que son de la forma cv más dw? O sea, dos escalares, los diferentes pesos con los que entran v y w. Bueno, pues siempre que uno no sea múltiplo del otro, o sea que la w no sea un múltiplo del v, es decir, que no estén alineados, no estén en la misma dirección, pues van a ser un plano que pasa por 0 y pasa y contiene a los vectores v y w. Podemos pensarlo como que es la suma de todos los vectores que están en esta línea, entre la línea 0v y la línea 0w. Todos los vectores que están en esta línea, más todos los vectores que están en esta, cualquier pareja que cojamos dentro de esas dos líneas, nos va a dar un resultado de la combinación lineal con algún peso
en concreto, C y D, para esa combinación lineal. Y el conjunto de todos esos vectores, que vamos a llamar pi, sería todos los vectores que se pueden expresar de esta forma con C y D, siendo dos escalares cualesquiera, pues van a formarnos un plano. El plano que contiene a estos tres vectores, o al 0, al v y al w. Con esta idea intuitiva que hemos desarrollado en 2D, pues la podemos expandir a n dimensiones. De hecho, vamos a llamar el subespacio generado por los vectores, por p vectores, vi, será el conjunto de vectores en Rn, puesto que cada uno de estos vectores vi vive en Rn, pues será el conjunto de vectores en Rn tales que se pueden expresar de esta forma para algún escalar x1, x2, xp. Y a esto lo llamamos el subespacio generado por los vectores v1, v2 hasta vp. También se puede escribir de esta forma. Por ejemplo, ya hemos visto antes el espacio generado por todos los vectores que son de la forma c por v o c por v1 son una línea recta. El espacio generado por todos los vectores que hacen una combinación lineal de dos vectores es un plano. Y si tengo n-1 vectores, pues a eso se le llama un hiperplano. Un hiperplano en el espacio Rn. Y n es el número de componentes que tienen nuestros vectores. Una propiedad que tienen todos los espacios vectoriales generados de esta forma es que el vector 0 siempre pertenece a estos espacios, porque basta con poner todos los coeficientes, todos los pesos a 0 y lo que tengo es que v vale 0. Por ejemplo, supongamos que tengo dos vectores, el 1, 1, 0 y el 0, 1, 1. Calculo que hemos representado en un espacio tridimensional. Ahora calculamos el espacio generado por todos los vectores que son combinaciones lineales de v y w. Hemos dicho que es un plano, puesto que tenemos dos vectores que lo están generando. Son todos aquellos puntos tales que sean c por el vector v más d por el vector w. Para cualquier combinación lineal, para cualquier peso, combinación de pesos que queramos utilizar. Esto simplemente haciendo la multiplicación de los vectores por su escalar y sumando, pues llegamos a la conclusión de que son todos los vectores de la forma c más d, d, para cualquier pareja c y d. ¿Este plano incluye a todos los vectores de R3? No. Por ejemplo, el vector 0, 1, 0 no lo puedo poner, no pertenece al plano, puesto que no puedo encontrar c y d que generen a este vector R'. Por ejemplo, si comparo la primera componente, pues deduzco que c tiene que ser 0. La tercera componente, pues digo que d debe de ser 0. Pero claro, c más d aquí me daría 0 y sin embargo R' vale 1. Con lo cual R' no pertenece a este vector, a este plano. Y aquí tenemos la representación gráfica tanto de R' como del plano generado por los vectores v y w. Y vemos que efectivamente R' cae fuera del plano. Con los espacios generados puedo generalizarlos y puedo definir conjuntos de puntos. Puedo definir, por ejemplo, el conjunto de puntos para un determinado vector, el 1, 0, pues el conjunto de puntos de todos los vectores que son de la forma c por v, pero c es un entero. Bueno, pues tendré los vectores 0, 0, 1, 0, 2, 0, 3, 0, 4, 0, menos 1, 0, menos 2, 0, menos 3, 0. Eso es un conjunto de puntos que está representado en esta gráfica. Todos aquellos vectores que son de la forma c por v, pero c es un real positivo. Bueno, pues lo que tendremos será este semilínea que comienza en 0, el 0 no está incluido porque el 0 no es un real positivo, y a partir de 0 pues se extiende hasta el infinito. Y todos aquellos vectores que son de la forma c por v, siendo c cualquier número real. Ahora sí que es una línea completa que va desde menos infinito hasta infinito.
Además, puedo definir con parejas de vectores, pues puedo definir conjuntos muy complejos. Fijaos que la diferencia entre todos estos conjuntos siempre está en el dominio de los escalares que estamos utilizando para definirlos. Entonces, por ejemplo, aquí tengo el vector 1, 0, el 0, 1 y defino combinaciones lineales de vectores, pero por ejemplo aquí C es un entero, D es un número real. Bueno, pues en la dirección C, en la dirección de V, me moveré a saltos discretos, mientras que en la dirección de W, que es la 0, 1, pues me muevo de forma continua, con lo cual lo que estoy definiendo es un conjunto infinito de líneas. Ahora dejo que C sea un número real positivo y D cualquier valor. Bueno, esto es un semiplano. Ahora dejo que C y D, los dos, sean cualquier número real. Bueno, pues tendré el plano completo. Ahora nos planteamos el problema contrario. Yo tengo dos vectores, el 2, menos 1 y el menos 1, 2. Tengo un vector B y ahora lo que me pregunto es cuál es la combinación lineal, cuáles son los pesos que tengo que utilizar para, combinando estos dos vectores, obtener este nuevo otro. Bueno, pues lo que tengo que hacer es encontrar un C y un D, tal que la combinación lineal de estos dos vectores, como les hemos presentado antes, sea el nuevo vector que estamos buscando. Sería el 1, 0. Esto, si sumo, si hago la multiplicación de este escalar por este escalar por este vector y sumo estos dos resultados, entonces lo que tendré será este nuevo vector. Y ahora lo que tengo que encontrar es C y D, de forma que este vector sea igual a este vector. Esto es un sistema de ecuaciones. 2C menos D tiene que ser 1, 2D menos C tiene que ser 0. La solución de este sistema de ecuaciones es 2 tercios y 1 tercio. Y en MATLAB, por ejemplo, pues podemos comprobar que efectivamente esta es la solución. Basta con hacer C, que vale 2 tercios, por 2 menos 1, más D, que vale 1 tercio, por menos 1, 2. Y el resultado de esto pues, nos va a dar 1, 0. Hay una serie de ejercicios, todos vienen del libro de David Ley, en el capítulo 1, la sección 3. Y este es el listado de ejercicios que debemos realizar. Estos son ejercicios que haremos en clase. Los que el resto de ejercicios de esa misma sección pues son ejercicios que puede realizar el alumno para ampliar sus conocimientos. A partir de la próxima sesión, pues lo que haremos será introducir el producto interno, el producto escalar, y utilizarlo para definir normas, longitud de vectores, vectores unitarios, distancias, ángulos, etcétera.